buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, concluyendo prácticamente el año 2017. Gracias por todo ese apoyo que nos han mantenido, que nos han dispensado, que han tenido el favor de dispensarnos durante este año completo. Buenas, hola Tati. Hola Dorita, ¿cómo estás? Pues como tú lo dices, un año que termina y de muchas bendiciones, porque aunque lamentablemente en nuestra área de la salud siempre hay dificultades, pero la verdad que nosotros nos hemos sentido durante todo este año muy queridas por nuestro público, la gente que nos sigue y que nos comenta el programa y que nos pide temas y que nos comenta los invitados, y para nosotros eso es una gran bendición. Así es, el año ha sido un despliegue de invitados de lujo, como decimos nosotros, de lujo, que han discutido aquí, conversado aquí cómodamente con nosotros sobre los temas que son problemas para un sistema lleno de dificultades como es el sistema de salud dominicano, pero también de temas que iluminan a la gente, que le ayudan a tomar decisiones en salud, que le ayudan a revisar su salud, que le ayudan a prevenir enfermedades. Que llevan orientaciones sobre todo, porque el propósito de este espacio que hacemos con tanto cariño y entusiasmo cada sábado es llevarle a la gente esas orientaciones. Quizás en los medios escritos a los que pertenecemos no tenemos la facilidad de enfocar los temas desde ese punto de vista solamente educativo, ¿verdad? Porque las noticias, todo el mundo, los periodistas y el que conoce de comunicación sabe que las noticias tienen diferentes vertientes, pero aquí nosotros nos enfocamos más en eso, porque lo que queremos es que este programa especializado en salud, realizado por periodistas con especialidad en comunicación en salud, llegue de esa manera, y como tú dices, Tati, la gente nos comenta la manera cómo manejamos las entrevistas, que es dirigida precisamente a ese propósito. Nosotras hemos tenido, en este canal tenemos 3 años, y entonces hemos tenido invitados que llegan rígidos, temerosos, y después entonces terminan con una... relajados. Totalmente relajados y contentos de haber podido llegar a esa comunidad ávida de información en salud, porque aquí hay mucha necesidad. Sí, realmente sí. Y eso se nota cuando las personas te dicen, enfoca en tal tema, o sea, le interesa conocer más a fondo lo que pasa sobre una enfermedad, sobre una especialidad, sobre la situación en sí del sistema de salud, y eso es lo que tratamos de llevarles. Bueno, y hoy nosotros vamos a tratar un tema poco tratado en programas de televisión especializados en pero no por falta de interés. De interés, porque nos enfocamos mucho en problemas, como tú dices, y en la necesidad de resolverlo. Hoy es un gran tema país. Vamos a hablar de turismo en salud, y en breve estará aquí con nosotros una persona con un liderazgo en el área. Así es el doctor Alejandro Cambiaso, que lo vamos a presentar luego de la pausa comercial, pero antes de irnos a la pausa, Tati, vamos a hacerle una recomendación a la población, porque estamos a final de año, Navidad, Año Nuevo, y tú sabes que hay muchos excesos. Por ejemplo, cuidado con todo lo que se come, cuidado con los excesos de grasa, cuidado con el exceso de alcohol, de por Dios, responsable de tantas muertes y de tantos accidentes, que dice el doctor, el que doctor ya no se debe García, decir. Amaury García dice que no se debe decir accidente de tránsito, sino choques, porque no es un accidente que se tuvo. No es un accidente, y el viceministro de Salud Colectiva, el doctor Héctor Quesada, te mandó un mensaje conmigo y me lo dijo a mí, que no quiere ver en las páginas de los medios donde trabajamos la palabra accidente. Que no se dice accidente. Que no se dice accidente, sino eventos de tránsito. Porque dice él que en el más del 90% entra lo que se llama el error humano. Y que si entra el error humano es algo evitable y por tanto no es un accidente. Bueno, pues entonces aprender eso nosotras, ¿verdad? Para nuestras crónicas periodísticas. Así es. Entonces también recomendación sobre los niños, mucho cuidado con los menores, no le den alcohol a los menores. No, por Dios. Que eso está, aparte de estar prohibido por la ley y de que cualquier persona puede ser sometido a la justicia por cometerlo, se le hace mucho daño a su salud. Cuidado con las conexiones eléctricas, como decía recientemente nuestro invitado, por las quemaduras eléctricas, cuidado con conexiones con agua hirviendo, por favor, cuidar a los más vulnerables, que son los niños y los envejecientes. Y soltar el celular cuando estemos conduciendo los vehículos. Se dice que el 54% de los eventos de tránsito ocurren por distracciones con el celular. Bueno, a cuidar todo eso, y entonces no se pierda nuestra siguiente entrevista, un lujo de entrevista. Volvemos ahora.
gracias por continuar con nosotros. Y bien le dijo Tati, tenemos un programa de lujo ya para cerrar prácticamente este año, y es que vamos a hablar de turismo de salud. Para esto tenemos con nosotros al doctor Alejandro Cambiaso, que es el presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y un experto en la materia, porque la verdad que el doctor se ha hecho un experto en esta materia de turismo. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros a final ya de este año 2017. Muchísimas gracias por tomarme en consideración para compartir con todos los televidentes en su distinguido espacio. Así es. Doctor, ¿de qué hablamos en turismo en salud? La gente dice cuando escucha esa palabra, ¿qué turismo en salud? Si aquí los problemas de salud no están resueltos para los dominicanos, ¿cómo me hablan de turismo en salud? ¿Qué es eso? Bueno, turismo de salud consiste en viajar a otro país o otra región motivado por temas de salud. Es una industria que alrededor del mundo mueve alrededor de 100.000 millones de dólares, genera aproximadamente el 2.5% de los viajes por avión. Como somos una nación caribeña, turística, sin duda hemos requerido fortalecer la prestación de los servicios de salud para aquellos turistas que nos visitan y para quienes quieren también venir al país para tratar una afección de salud de manera efectiva a un menor costo. Perfecto. Porque no es lo mismo, doctor, de un turista que viene a visitar, a disfrutar el país y se enferma y tiene que ir al médico, a una persona que viene exclusivamente, exclusivamente, vamos a decir, a tratarse una afección de salud, ¿verdad? Esa es una excelente aclaración, porque realmente turista de salud es aquel que viene, como acabo de mencionar, guiado por un motivo de salud, visita el país. Y medicina turística corresponde a todos aquellos turistas, los 6 millones que nos visitan en el año. Si sucede alguna eventualidad, se le presenta una situación de urgencia, de emergencia o de cualquier tipo y recibe una atención médica. Aunque también esto es de suma importancia, porque los turistas que vienen para motivos recreacional toman en consideración también si el país es un destino seguro, si se le presenta una eventualidad, dónde pueden recurrir y recibir atenciones médicas de alta calidad. También inclusive quienes compran viviendas en República Dominicana o quienes quieren venir a retirarse, toman mucho en consideración qué hospitales cuentan con avales, con certificaciones, para prestarle una atención médica de calidad a él o a su familia en caso de que suceda alguna eventualidad. ¿Dominicanos que vienen a retirarse o turistas que vienen ya a vivir al país son los que exigen esto? Exactamente, son de los factores que toman mucho en consideración. Los turistas, no los dominicanos no tenemos quizás esa cultura de... Sí, pero los dominicanos que viven fuera cada vez más, perfecto, porque están acostumbrados ya a recibir atención de salud en centros que por medio de no solamente sus habilitaciones locales, sino sus certificaciones internacionales le garantizan la calidad del servicio. Precisamente por esto, porque como país el turismo de salud se ha convertido en una actividad de interés nacional, porque ya como Asociación Dominicana de Turismo de Salud hemos realizado importantes acuerdos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para promover el país como destino de salud y también con el Ministerio de Turismo, con el Consejo Nacional de Competitividad y con muchas otras instancias, es que precisamente surge también la guía de turismo de salud del país para poder orientar a los potenciales turistas de salud sobre el proceso de recibir atenciones de salud en el país de una manera segura. Orientémonos un poquito a nivel de la historia, el antecedente. ¿Quiénes comienzan en el mundo el turismo de salud? ¿Cuáles son los países que han avanzado y que tenemos como referencia para eso, doctor? Bueno, en primer lugar, el turismo de salud es una actividad antiquísima. Hasta estamos hablando de miles de años. Atrás viajaban de diferentes partes del mundo a algunos países precisamente porque tenían mayor cultura de atención en algunas afecciones de forma particular. Pero sin embargo, en los últimos 20 años es que se ha visto una gran oleada y un gran crecimiento del turismo de salud, motivado sobre todo por los altos costos de los servicios de salud de los países desarrollados y también por las largas listas de espera en países donde la atención es totalmente inclusiva, como es el caso, por ejemplo, de Canadá. Entonces, muchos de estas personas que presentan algún problema de salud y que en muchos casos también o no son asegurados o que están infrasegurados, requieren buscar alternativas para su tratamiento de salud. República Dominicana presenta muchas ventajas competitivas para esto. Primero, geográficamente estamos con una ubicación muy cerca de los principales mercados emisores, que son... En el mismo trayecto del sol, dijo el poeta. Así mismo es, que es la costa este de Estados Unidos, también de fácil acceso por los canadienses, que son los segundos turistas que más nos visitan, pero también todas las islas del Caribe, que en muchos casos, en algunos de estos países, no cuentan con atención o con hospitales de tercer nivel para prestar servicios de salud de algunas especialidades.
De forma adicional también tenemos una gran comunicación vial, una gran comunicación satelital, tenemos también estabilidad política, macroeconómica, y cada vez más los hospitales, por ser una nación turística, vienen trabajando en avales, en certificaciones, en acreditaciones que nos permiten garantizar estos servicios de salud. El turismo de salud ha sido una bendición para el país, porque le ha permitido que los dominicanos tengamos mejores servicios de salud, por la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimientos, de mejores prácticas, y que se ha generado una gran competencia en base a la calidad, de que me quiero acreditar, de que al hacer contratos con seguros internacionales recibimos inspecciones de organismos internacionales que vienen a velar porque nuestros procesos y nuestros servicios sean seguros, lo que se traduce en mejor calidad de la medicina para todos los dominicanos. Doctor, ¿qué se requiere a un país y sus centros de salud para que sean destino? Ya usted nos habló un poco a nivel macro de las condiciones del país, o sea que son ventajas, ¿verdad? Pero a nivel ya interno, en el sistema de salud, ¿qué se requiere un país para poder convertirse en destino turístico? Bueno, en los sistemas de salud en sí. En primer lugar, según Patient Beyond Borders o la Asociación Mundial y también la Asociación Mundial de Turismo Médico, que son referentes en el tema, hablan de que para que un país se convierta en un destino sólido de turismo de salud, en primer lugar tiene que haber una sólida relación público-privada, donde el turismo de salud tiene que ser decretado, actividad de interés nacional o inclusive en algunos países actividad de prioridad nacional. Perfecto. Se debe de trabajar de lleno en la formación no solo médica, sino de los técnicos y de las enfermeras. Se debe de promover también captar talento en áreas con las cuales el país no cuente. Perfecto. Y algo de suma importancia es que se deben de establecer un marco regulatorio claro donde se garanticen el derecho de los pacientes internacionales, también de forma clara se sepan cuáles son sus deberes y de forma también precisa, aparte de lo que es el criterio mínimo de prestación de servicios de salud en el país, que es la habilitación, también se trabaje de forma concreta en lo que son certificaciones y acreditaciones internacionales, pero sobre todo que se capacite toda la cadena de valor. Para que venga un turista de salud a la República Dominicana, hay una labor muy grande que hay que hacer de promoción internacional, de que todos esos sites también estén en los idiomas de los pacientes, de que se cuenten con coordinadores de atención, con contratos con seguros médicos internacionales, con unidades de codificación médica, con protocolos y estándares, con estadísticas que sean claras. Los países que son exitosos en turismo de salud se caracterizan también por ser transparentes, que no hayan costos ocultos en los procedimientos. Gente que cobre de que por detrás. Sí, y el tema transparencia es un tema de gran importancia, no solo a nivel gubernamental y de política, que es donde más lo escuchamos, exacto, pero sobre todo también en cuanto a salud. El tema de un consentimiento informado que esté en el idioma del paciente. Es increíble que viene un paciente, por ejemplo, y se atiende en un centro que no tenga todos estos criterios y todas estas normas y le pasan un consentimiento informado en un idioma que el paciente ni entiende. Exacto. Entonces eso no es un consentimiento informado porque el paciente no tiene la capacidad de ver cuáles son las ventajas de este procedimiento, cuáles son los posibles riesgos, las posibles complicaciones, etcétera. Por lo que el turismo de salud no es una actividad que se genera de forma casual, se genera de forma planificada. Los aeropuertos tienen que ser accesibles, eso es de suma importancia. Mucha gente no sabe que alrededor del 10% de la población presenta algún tipo de discapacidad, sí, ya sea temporal o ya sea permanente, ya sea porque está en sobrepeso, porque una mujer está embarazada, porque haya sufrido un trauma y tenga una lesión, o porque tenga una condición auditiva, visual, cognitiva, motora o de algún tipo que le produzca algún tipo de impedimento. Entonces, de suma importancia trabajar esto desde las aerolíneas, desde los aeropuertos, desde el transporte seguro del paciente, las estancias de los hoteles, los centros de recuperación, una campaña de promoción con el Ministerio de Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores y fomentar el país no solo como destino de turismo de salud, sino como destino de bienestar y como destino de inversión, porque captando inversión extranjera directa tenemos la posibilidad de ampliar el alcance y la tecnología de centros ya existentes o de crear nuevos centros que ven beneficios sobre todo para los dominicanos y también para los turistas que nos visitan. O sea, que es algo que es algo integral, doctor, lo que encierra todo lo del turismo de salud. Es un proyecto país. País, definitivamente. Doctor, el turista que viene, que decide voy a tratarme una afección o lo que sea, o voy a verme en la República Dominicana, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que en medida, cuáles son los servicios que más demandan? En República Dominicana vemos muchos casos de cirugía general, vemos muchos casos también de cirugía plástica, vemos muchos casos también de odontología, de implantes dentales,
tratamientos de infertilidad, tratamientos de pérdida de peso, también tratamientos de urología, tratamientos inclusive de oncología y cada vez más cirugía ortopédica, porque tenemos un clima ideal para lo que es la recuperación de este tipo de pacientes y estamos avanzando mucho en esa rama. Sí, los tratamientos de cirugía de pérdida de peso incluyen lo que son los diferentes programas de cirugía bariátrica. Ojo, que son programas integrales, que requieren también el acompañamiento de la parte de psicología, del departamento de nutrición, de endocrinología, de cardiología, y un programa no solo de atención en el país, sino de seguimiento cuando el paciente regresa a su país de origen, por lo cual es muy importante que las instituciones locales que hacen turismo de salud tengan alianzas y afiliaciones con instituciones internacionales para garantizar el seguimiento de ese paciente y el desarrollo de lo que es la telemedicina, que es lo próximo que verán en el 2018. En el 2018 van a comenzar a ver más programas de segundas opiniones médicas a nivel internacional y van a comenzar a ver de lleno lo que es el tema de la telemedicina. Qué bueno, doctor. ¿Y estadística tenemos, por ejemplo, de cuántos pacientes de turismo de salud se han atendido aquí en este año o del año pasado? ¿Tiene ustedes esos datos? Esa es una excelente también pregunta, Doris, muy atinada. Gracias. Buscando noticias siempre, doctor. en sus comentarios. Recientemente firmamos un acuerdo con el Consejo Nacional de Competitividad, donde vamos a realizar 2 estudios precisamente para dimensionar el mercado del turismo de salud, para conocer las ventajas competitivas también nuestras y de nuestros competidores y para poder diseñar la planificación estratégica del sector. Perfecto. Hemos hecho levantamientos de informaciones con los principales prestadores de servicios de salud que están, por ejemplo, en la Guía de Turismo de Salud del país y tenemos estimados alrededor de 25.000 a 30.000 pacientes internacionales se atienden al año en República Dominicana. Bastante. Internacionales, pero que incluye los dos. Ahí, que incluye tanto lo que es turismo de salud como medicina turística. Y la perspectiva es a crecer, doctora, que esto, para este año, por ejemplo, que viene, el 2018, ¿qué esperan ustedes? Hemos estado creciendo de forma significativa, entre un 15% y hasta un 20% de forma anual, que son cifras extremadamente alentadoras. Y como ya contamos también con apoyo gubernamental, aunque se requiere realizar una campaña muy intensa y trabajar en fortalecer las capacidades de toda la cadena de valor que le hablé anteriormente, de la industria turística y la industria de salud y esta integración, entendemos que el año próximo es un año prometedor. Es un año prometedor porque comienzan a verse nuevas infraestructuras que fueron diseñadas para tratar pacientes y turistas de salud, como en el caso, por ejemplo, de Punta Cana, que podemos ver International Medical Group, que fue inaugurado hace recientemente, apenas 4 meses. También está allá uno de los principales proveedores turísticos con más experiencia y confiabilidad, que es el Grupo Rescue, que el año pasado vio alrededor de 17.000 pacientes internacionales entre sus centros de Puerto Plata, Punta Cana, Higüey, entre otros. En Santiago cada vez se consolida más con el tema de la cirugía robótica en el Hospital Metropolitano de Santiago. Sedimat, con su centro cardiovascular, está haciendo procedimientos de vanguardia con muy alta tecnología y buena relación de calidad-precio. Plaza de la Salud está cada vez más de lleno en lo que son las evaluaciones preventivas, en los chequeos urológicos y todo lo que tiene que ver también inclusive hasta con prótesis de penes actualmente, y lo que tiene que ver también con tratamientos de oncología, de ortopedia y de neurocirugía. Y como estos, hay proveedores especializados, como en el caso de la oftalmología, donde está el Instituto España Cabral, Valle, donde Carliño, o sea, hay grandes profesionales de la salud dominicana que trascienden nuestras fronteras. Y yo creo que también, al igual que es justo señalar cuáles son nuestras debilidades como país y cuáles son los problemas de los cuales adolecemos, también es justo mencionar cuáles son precisamente nuestras luces, nuestras bondades. Hablemos de esas luces, doctor, que es importante. ¿Cuáles son esas luces? Usted me hablaba antes de que comenzáramos la entrevista de esa empatía del dominicano, por ejemplo, que enloquece a los turistas. O sea, nosotros nos metemos en una guagua y terminamos siendo amigos todos. O sea, anda, todo el que está ahí. Es increíble, sobre todo cuando usted está en un país que no es el suyo, la importancia que se le da a la calidez de la atención, no solo el trato humano, sino esa atención con empatía, esa atención con respeto, pero con cariño. Y los dominicanos es uno de los fuertes que tenemos, y en las encuestas que hacemos de satisfacción a los diferentes turistas de salud, es una de las cosas que más resaltan, que realmente sienten que nos importa su salud, realmente sienten a veces la cercanía. Y eso para la gente es muy importante. Del personal técnico, y eso realmente marca una diferencia y es un valor que tenemos que seguir explotando. Otro punto importante también
a mencionar dentro del sistema de salud que podemos ver ha sido ese crecimiento sostenido que estamos viendo con el turismo de salud, lo que indica que algo estamos haciendo bien. Doctor, vamos a pedirle un permisito para que sigamos hablando de esas luces en turismo de salud que tenemos en el país. Nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con esta conversación con el doctor Alejandro Cambiaso y hablamos del gran tema país, turismo de salud. Usted estaba hablando, doctor, de esas luces que tenemos como país los dominicanos que atraen al turista, quien nos visita, más en materia de salud. Continúe, por favor. Sí, aparte de lo que son la habilitación de los centros de salud, que es el criterio mínimo de prestación de servicios de salud para los dominicanos y para la comunidad también internacional, los centros de salud se ha generado una competencia en base a la calidad. Entonces vemos como los centros de salud están adquiriendo membresías internacionales, certificaciones internacionales de sus departamentos y también persiguiendo inclusive acreditaciones internacionales para garantizar cuidados de salud de alta calidad y seguridad. Otra de las luces que tuvimos en este año pasado fue el lanzamiento de la segunda edición de la Guía de Turismo de Salud y Bienestar de República Dominicana, que si me permiten la puedo mostrar, que se ha convertido en el documento o uno de los documentos de salud local con mayor alcance internacional. ¿Está en 2 idiomas? ¿En cuántos idiomas? Porque está en inglés, y estamos trabajando ahora en la versión en español. Bien. Pero como el principal público que estamos atrayendo es el norteamericano y son los canadienses y también la parte de los dominicanos ausentes, esos son los idiomas en que se maneja. Perfecto. Se distribuye a través de Amazon, Kindle, ebook, librerías virtuales como Barnes & Noble, todos los canales de distribución de la Asociación Mundial de Turismo Médico que abarca alrededor de 80 países. Perfecto. También las oficinas de promoción turística del Ministerio de Turismo y los consulados dominicanos en el exterior. ¿Qué encuentra la gente en esa guía, doctor, el que busca? Y esta guía tiene la particularidad de que se ha generado como una gran alianza público-privada. La inicializa el ministro de Turismo, la ministra de Salud, yo como presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y la presidenta de la Asociación del Mundo de Turismo Médico. En esta guía puede ver cuáles son las preguntas más frecuentes del turista de salud, cuál es un presupuesto común en un viaje de turismo de salud, porque tienen que saber el 80% de los turistas de salud viajan acompañados. Perfecto. Por eso es tan atractivo también para el turismo dominicano, porque diversifica la oferta. Un turista de salud gasta generalmente entre 8 y 10 veces más que un turista convencional, lo que resulta muy atractivo para el país. Aquí vemos cuáles son los centros que cuentan con departamentos internacionales y que cuentan con los requerimientos necesarios para prestar atención a los pacientes internacionales. Aquí vemos también si algo sucede, cuáles son las vías donde acudir o que tiene como acudir un turista de salud, la importancia del consentimiento informado, cómo ver las credenciales tanto del hospital como del médico para tomar en consideración a la hora de decidir dónde se dirige para recibir atenciones de salud en el país. Y también es un documento que tiene la particularidad de que incentiva la inversión extranjera en el país en precisamente las industrias médicas, farmacéuticas, inclusive de zona franca. Mucha gente no sabe que somos uno de los principales productores de dispositivos médicos en el mundo. Doctor, ¿y cuántos centros ya tenemos aquí en el país con habilitación, o preparados para recibir ese tipo de turismo o en proceso de recibir esos turistas que vengan por motivo de salud? Bueno, de manera activa, en la guía de turismo de salud, podemos ver que están presentes el Hospital Metropolitano de Santiago, el Hospital General Plaza de la Salud, Sedimat, Central Romana. También podemos ver diferentes institutos como el España Cabral, dentro de lo que es la parte de oftalmología, Grupo Rescue, que tiene tanto el Centro Médico Burnigal en Puerto Plata, Centro Médico Punta Cana, en Punta Cana y también inclusive en Higüey, y también otros centros como Hospitén y muchos otros. Yo los invito a que en el portal web de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, que es www.adtusalud.org, puedan ver la guía de turismo de salud del país y puedan ver cuáles son los centros que son miembros a la entidad. Por lo visto, doctor Cambiaso, pues hay un trabajo para el este del país, un poco hacia la región norte, Puerto Plata, ¿verdad? Un poco Santiago, pero ¿y estas zonas del país como Samaná,
el sur del país, que tiene un turismo bellísimo, inexplotado, ¿verdad? Pero y que la gente gusta tanto ir, por ejemplo, Bahía de las Águilas. ¿Ahí hay algunos intentos? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Qué están haciendo? En ese sentido, los hospitales que también trabajan mucho el turismo de salud, son hospitales que son dirigidos también hacia el público dominicano. Muchos de estos, un 90-95% es para la población dominicana y apenas un 5 o un 10% ven turistas de salud. Hay algunos casos que sucede esa relación opuesta. Sin dudas, Samaná requiere inversiones en salud, no solo para la parte turística, sobre todo para la parte local, la posibilidad de establecimientos de modelos de atención domiciliaria como los que son centros de urgencia o lo que son, por ejemplo, centros de atención primaria y demás, porque en muchas ocasiones esos proyectos que están diseñados para que los turistas lo compren, al no ver que cuentan con los servicios de salud garantizados, es algo que hace que a veces se limite la compra de ese inmueble. Y por eso vemos que muchos proyectos que están destinados a veces para que los compren los turistas, lo compran más los locales que los mismos turistas. Entonces, definitivamente el turismo de salud impulsa el turismo inmobiliario y también lo que es el establecimiento de comunidades de retirados. Pero tenemos que trabajar cada vez más de la mano. La Asociación Dominicana de Turismo de Salud también es parte de la Junta de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de Azonahores. Y en ese sentido tenemos que trabajar en sinergia estratégica, porque el turismo de salud debe de fortalecer la industria turística, pero no debilitarla, porque ocurre lo contrario también. Como nuestra Ley General de Salud no incluye de forma expresa la ley de las especialidades médicas, al algunos médicos tener un exequatur, aunque no tengan un entrenamiento en una especialidad en particular, incursionan en esa especialidad. Entonces, gracias a Dios, el Ministerio de Salud Pública ha hecho una resolución en el caso de lo que es, por ejemplo, cirugía plástica. Sí. Pero esto no se ha hecho en el caso de otras especialidades y constituye una debilidad del sistema que sin duda tenemos que afrontar para ser más competitivos en materia de turismo de salud, garantizando la seguridad y la calidad de la atención que se brinda. Doctor, antes de pasar a las debilidades, que también hay que enfocarlas, porque deben conocerse para mejorarse, lo que hemos tenido la oportunidad, y Tati y yo, gracias a Dios, la hemos tenido de visitar centros médicos internacionales, vemos que algunos de ellos tienen hoteles, o al lado o dentro de las mismas instalaciones para el hospedaje de esos pacientes que vienen con su familia, con un familiar, como dice usted. ¿Hay proyectos en nuestro país en ese sentido? Sí, bueno, actualmente muchos de los centros de salud tienen ya relaciones de trabajo con muchos hoteles y también relaciones de trabajo también con el transporte, tanto para recibir al paciente como para atender al paciente, como para la estadía posterior del paciente. También se ven venir en el futuro proyectos que están iniciando que incluyen dentro de su estructura, aparte de centros hospitalarios, la parte hotelera. Porque sin duda hay muchos incentivos del sector turístico relacionados con la parte hotelera en los cuales el sector salud también se pudiera beneficiar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un hotel en un centro de salud, mucha gente a veces piensa que es solo para el turista, pero los grandes hospitales o los grandes centros de salud del país atienden muchas personas de diferentes ciudades. En el caso, por ejemplo, de Plaza o de Sedimat, atendemos pacientes que vienen desde todo el país y muchos pacientes que luego de una cirugía ortopédica requieren, por ejemplo, un proceso de rehabilitación. Que necesitan hospedaje cerca. O se reciben también programas de formación médica, donde también esos residentes, esas también personas que vienen de fuera a dar capacitaciones, pudieran ser potenciales usuarios de estos hoteles. Precisamente por eso es que se está acercando tanto el turismo y la salud de la mano, para desarrollar sinergias estratégicas, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que proteger nuestra marca país, porque somos un país que vive del turismo. Entonces podemos hacer turismo de salud, pero tiene que ser turismo de salud responsable, de alta calidad y transparente para que sea sostenible. Es en términos de futuro hay una oportunidad enorme entonces para el desarrollo de toda esta marca país. Definitivamente, y en términos de presente, porque estamos viendo múltiples pacientes internacionales y lo que tenemos que garantizar de que sea de forma sostenible. Y lo que tenemos que garantizar es de que estamos impulsando para el 2018 también un proyecto de ley de turismo de salud, donde estamos promoviendo reformas y un marco regulatorio
que nos permita fortalecer la calidad de la oferta y desarrollar un producto de salud exportable. Y de igual forma, donde se diseñen incentivos para precisamente aquellos que cumplan con estos altos estándares de calidad, porque para que subamos nuestros índices de competitividad como país, tenemos el gran reto, no solamente de tener mejor infraestructura hospitalaria pública, sino sobre todo de mejorar nuestros indicadores de salud y de poder contar con centros que estén certificados y acreditados. Doris hablaba, doctor, hace un ratito de que hay que enfocar aspectos negativos también. Claro. Y se me ocurre, Doris, para que arranquemos con ese aspecto, las cirugías plásticas en la República Dominicana y los escándalos que de vez en cuando publican medios internacionales de mujeres que mueren en manos de centros de salud. ¿Qué ha significado eso? Cada vez que una mujer, 10 y 15 mujeres que salen en periódicos neoyorquinos, por ejemplo, como que hay una bacteria en los quirófanos, que murió en manos del cirujano postquirúrgico, ¿qué implica ese tema que es tan marca para ustedes? En primer lugar, es de gran importancia que quienes presten servicios de salud en el país estén habilitados y cumplan en primer lugar con las normas locales antes de hablar de normas internacionales. Y vemos que muchas de estas situaciones suceden en centros que no están habilitados para prestar el servicio o por médicos que inclusive no son cirujanos plásticos o no son miembros de su sociedad especializada. Por lo que es de suma importancia que los médicos que sean miembros del colegio médico de su sociedad especializada trabajen en centros que están en primer lugar habilitados, que es el criterio mínimo para prestar el servicio de salud en República Dominicana. Y en segundo lugar, que cuenten con una estructura logística de departamentos, no solo internacionales, que son los que le permitan brindar la atención a este tipo de pacientes, pero también comités de control de calidad, comités de control de infecciones y protocolos y normas que no estén en papeles, que se apliquen, y para que se apliquen tiene que haber un sistema de supervisión también efectiva. Eso es regulación. Exacto, en la parte de regulación, por eso estamos insistiendo tanto. Ahora mismo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo están trabajando también en un marco regulatorio para el turismo de salud, en lo que se puede ya proclamar, ¿verdad? Un proyecto de ley de turismo médico. Entonces, otro punto también importante es trabajar de la mano con los organismos locales y con los organismos multilaterales en identificar estos problemas y en desarrollar programas de cirugía segura a nivel público y a nivel privado. Pero también existe lo que es la competencia desleal. Nosotros como país, al estarnos proyectando de una forma fuerte y sostenida en turismo de salud, hay otros competidores que reciclan noticias en la misma fecha y precisamente en la fecha donde hay puntos altos de cirugías plásticas en el país. Entonces también tenemos que estar muy atentos a eso. O sea, no se puede ser inocente, hay que saber que eso existe, esa competencia desleal. Como de que dice existe usted. La competencia desleal, de que también existen posibilidades de que un paciente se complique o se infecte, pero sobre todo que hay que ser muy cuidadoso en cuando vamos a decidir sobre qué centro de salud o sobre qué profesional vamos a recibir un servicio de salud. Perdóname, Doris, ¿y se han reunido ustedes, por ejemplo, con la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, que ellos han tenido esa posición que dicen ustedes? ¿Ha habido reuniones, contacto, porque cada escándalo de eso, cuando tiene asidero, marca al país también negativamente? Sin dudas, sí hemos tenido reuniones con el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y dicha entidad. Dentro de esas reuniones han salido a reducir los casos de intrusismo de médicos que son o ginecólogos o de otras especialidades o que hacen cursos online de cirugía plástica y están realizando procedimientos de centros que no están habilitados, de cirujanos plásticos que no son miembros de la sociedad especializada y sin duda a voces se requiere una mayor regulación para tener un mayor control de calidad en este sentido. Sin embargo, también es cierto de que hay muchos cirujanos plásticos dominicanos que hacen una excelente labor y que son conocidos a nivel nacional y a nivel internacional y que trabajan con altos estándares de calidad. Y precisamente por eso surge la Guía de Turismo de Salud del país, para orientar al paciente internacional sobre el proceso de cómo recibir atenciones de salud en República Dominicana. ¿La guía también incluye a los médicos habilitados, qué sé yo, que tienen certificaciones? En la guía trabajamos de forma con centros de salud, en sentido general. Cuando hablamos del tema, por ejemplo, de cirugía plástica, lo dirigimos a simplemente la página web de la Sociedad de Cirugía Plástica. Y la sociedad tiene la lista que le ha dicho mucho a los pacientes internacionales
internacionales que revisen la lista de cirujanos que forman parte de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Sí le explicamos al paciente internacional que en caso de un procedimiento médico le piden las credenciales del paciente y cuáles le incluyen, que son las membresías de su sociedad especializada. Cada vez más se le pide al médico que no tengan casos de responsabilidad civil médica, de que hayan inclusive hasta certificados de buena conducta, porque también es un tema importante de que la parte ética, la parte moral, también en la profesión de la medicina tiene un peso específico muy grande. Y también, hablando en torno a las debilidades, creo que es de suma importancia que se instaure un proceso de recertificación médica real. Luego de que un médico se hace cardiólogo, en 4 años, que hayan exámenes, que hayan actualización médica continua y realmente verificable que garantice que nuestros profesionales de la salud se mantengan actualizados. Doctor, vamos a pedir su anuencia para irnos a unos mensajes comerciales y venimos entonces con el último segmento de esta conversación, de la que yo estoy aprendiendo mucho, imagino que tú también. Yo también. Volvemos entonces ahora con el doctor Alejandro Cambiaso. Continuamos hablando de turismo en salud con el doctor Alejandro Cambiaso. Doctor, ¿cuáles son los requerimientos a lo interno que debe hacer un centro de salud para poder decir, bueno, estamos habilitados, estamos listos para incursionar en este mundo del turismo de salud? Bueno, en primer lugar, se deben de cumplir los criterios locales, como menciono, que el centro de salud esté habilitado. En segundo lugar, deben de conformar un departamento internacional que le permita poder brindar el servicio en términos logísticos, técnicos, pero sobre todo también idiomáticos. El recurso humano en salud en República Dominicana tiene un nivel de bilingüismo bastante bajo, entonces debemos de auxiliarnos en ese sentido de programas de traductores, entre otras cosas. También es sumamente importante tener contratos con seguros internacionales. Hay pólizas locales que tienen también cobertura internacional, pero también seguros internacionales. Otra cosa importante también y de gran importancia es que estén claros y transparentes todos los procesos y en el idioma del paciente, la página web del profesional o del centro de salud, los consentimientos informados, la información que se le brinda al paciente. También que haya una unidad de codificación médica, porque hay códigos internacionales que son los que te permiten facturarle al seguro, como son el CIE 10, entre otros. Y sobre todo también la seguridad de la información. En Estados Unidos, en otros países se utiliza lo que es HIPAA compliance, que me permite la portabilidad de la información, pero donde yo garantice su seguridad, no por correos electrónicos, porque si se filtra una información de muchas veces confidencial, nosotros atendemos inclusive, por ejemplo, dignatarios, diplomáticos, cualquier información de salud que se filtre puede afectar, aparte a nivel personal y familiar, inclusive en cuanto a proyección y a nivel laboral. Eso es un tema muy importante, que casi da un programa, la confidencialidad. A pesar de lo buenos que somos los dominicanos, somos muy parlanchines. Y aquí el presidente de la República o cualquier persona en una categoría alta, como se dice, va a un centro de salud y la gente lo filtra, hasta el seguridad dice. Inmediatamente. ¿Cómo se hace para trabajar esa marca país con el aspecto confidencialidad? Porque me parece muy importante esa parte. Sí. Bueno, para concluir el punto anterior, porque no quiero que eso no quede de forma contundente, los centros tienen que certificarse internacionalmente y trabajar en acreditación internacional para garantizar la calidad de la prestación del servicio. Eso es fundamental. Perfecto. Ahora, en cuanto al tema de la confidencialidad, es importantísimo contar con un equipo humano, con el debido entrenamiento, para manejar este tipo de situaciones, sobre todo cuando uno ve pacientes que pueden tener vida pública. ¿Figuras? Sí, sí. Entonces, sin duda, dentro de lo que es el consentimiento informado del acto médico, el médico tiene el deber y la obligación de guardar el secreto profesional. Perfecto. Al igual que un padre, cuando usted se confiesa con él en la iglesia, esa es la responsabilidad que debe de llevar el médico. Y en ese sentido, por eso es de gran importancia que el médico que lo asiste, que el centro donde lo asiste, sea alguien que le genere
confianza. Y nosotros como médicos tenemos una gran responsabilidad de guardar ese secreto profesional. Está claramente establecido a través de los protocolos de comunicación interna, a través de los protocolos de comunicación externa y a través de los protocolos de manejo clínico de forma central y a través de los derechos de los pacientes, inclusive consagrado en la Ley General de Salud, lo que es la confidencialidad en el acto médico. Con el médico, bueno, sabemos que sí, que se guarda su secreto, pero es lo que dice Tati, este otro personal, el puertero, el camillero, la enfermera, o sea, todo el que involucra, el que limpia, que anda con un celular inteligente en este momento y que te graban videos y que te suben inmediatamente a las redes, o sea, ¿cómo manejar esa parte? Nosotros lo manejamos porque hemos creado también centros de excelencia. Por ejemplo, tenemos, para ponerle un caso, yo dirijo la unidad de salud preventiva en Plaza... Del Hospital General de la Plaza de la Salud. De Plaza de la Salud. Y tenemos una unidad también donde asistimos de forma rutinaria, dignatarios locales e internacionales. Y tenemos un equipo ya entrenado en ese sentido. Y eso es algo que se realiza de forma absolutamente rutinaria. Y no hemos tenido problemas con brecha de la confidencialidad, precisamente porque hemos entrenado a este personal. Ahora, claro que sí, cualquier persona pasando por ahí puede tirar una foto o puede lanzar una noticia falsa diciendo que fulano fue al hospital por X, Y y Z motivo, pero como la unidad de salud preventiva está diseñada precisamente para que las personas se hagan evaluaciones aunque no tengan ningún síntoma, aunque no presenten ninguna condición, cualquier paciente que usted ve en una unidad de salud preventiva simplemente puede asumir de que se está haciendo un chequeo. Exactamente. Entonces, eso también es una estrategia que le permite a la gente con mucha mayor tranquilidad y si todo el mundo fuera como el expresidente Hipólito Mejía, no importaría, porque él todo lo dice. Lo dice Doctor, todo. ¿ustedes tienen un congreso programado para el año que viene? En el 2018 vamos a desarrollar lo que es el 4º Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, que con mucho orgullo les digo que se ha convertido en la principal actividad del sector en toda la región del Caribe. ¿Para qué fecha será esa? Eso va a ser del 5 al 7 de septiembre del 2018 en el Hotel Jaragua. En este congreso venimos con muchas innovaciones. Desde ya me ha confirmado su presencia las principales autoridades internacionales del turismo de salud, dignatarios de gobierno local e internacional y el sector turístico en pleno. Pero vamos a desarrollar, el año pasado hicimos un desayuno de inversión de la mano del Banco Popular y el Centro de Exportaciones e Inversiones del país, donde presentamos proyectos en su conjunto valorados en alrededor de $300 millones. Oh Dios, tanto dinero. Que van a aportar al país a futuro alrededor de 400 o 500 camas nuevas y tecnologías en el país no existentes hoy día, como cirugía robótica, ortopédica, telemedicina, entre otros. Y en este congreso vamos nuevamente a ampliar ese espacio desarrollando un almuerzo de inversión para promover, captar a través también, no solo del Centro de Exportación e Inversiones, sino también del Ministerio de Relaciones Exteriores, que vengan inversionistas para los sectores farmacéuticos, de dispositivos médicos, de salud local, proyectos que ya están hechos, que quieran modernizarse, que quieran ampliar su tecnología, nuevos productos financieros que nos permitan modernizar nuestro parque tecnológico y sobre todo también la presencia de los principales entes acreditadores y certificadores, porque queremos promover la competencia, pero la competencia en base a la calidad. Bueno, doctor Alejandro Cambiaso, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Este programa está a su disposición. Cuando tengan el congreso cercano, nos lo avisan también. Cuando quiera venir a hablar, a desarrollar ese tema, nosotros estaremos aquí esperándolo. Bueno, muchísimas gracias por su distinguido espacio. De verdad, estar con dos de los profesionales líderes de la comunicación en el área de salud y tener este interesante careo para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria, o sea que gracias. Qué bueno, y a ustedes, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, que el 2018 sea un año de armonía, tranquilidad y bienestar. Nos vemos el próximo sábado.